después que las vean. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a ver entonces estas fotos del viaje de Gregorio por China. Entonces, aquí están. ¿Sí las están viendo? Sí. Ok. Entonces, a ver si nos quieres comentar, Gregorio, qué estamos viendo. Ese es el primer, el Buda más grande de Corea, del templo Bongheunsa en Seúl. Ok. Sí se ve la Están en gente. el centro de la ciudad, o sea, no están en las orillas, están en el centro y la gente va y está ahí. Y en la otra imagen, en todos los templos de allá, esta cruz de la paz budista Sí. está en todos los templos, grande y muy visible. Que se confunde con la esvástica nazi, pero si se dan cuenta, el giro es distinto. Es al revés. Es al revés. En una gira a la derecha, que es el destrogiro, se quitó. Y en el otro es el levogiro. El levogiro es a la izquierda y destrogiro es a la derecha. Entonces, parece la misma, pero no son la misma, ¿no? Sí. Adentro de ese edificio están los budas de abajo. Estos de aquí. Sí, y los de abajo. Ok, también enormes, ¿no? Sí. No, no es cierto, perdón. Este ya es el otro templo, no. Este es el templo, el primer templo budista. Ese es el donde está el Buda más grande. Es Este de una acá. estatua de piedra de 30 metros. Ajá. Y ya después ese es otro templo que fui en la noche, porque ahí los templos funcionan 24 horas. Es el templo Jogyesa, en Corea también, en Seúl, que es el primer templo budista de Corea. Ok. Y también está en el centro de la ciudad. ¿Es el mismo templo? No, es otro. Ese es Joyeska y el primero es Bongensan. Wow, tan hermosos los tres Están Budas. tan complicados, pero sí y lo que dicen es que vienen directamente de la India, no del Tíbet. Del Tíbet no hay nada. Y nadie habla del Tíbet. Todo viene de la India. Ok. ¿Sí? Y ese es un templo zen en el centro de Pekín. ¿Es Confucio o No sé, es que son muy raros las figuras. Lao Tse? Okay. Pero son muy chinos, demasiado chinos. Bueno, Confucio era chino, ¿no? Pero sí, no le veo de dónde o cómo están, pero sí, todo es chino. Ok. Sí, se ve muy Y chido. estos carritos, ahí están los inciensos para poner ahí los inciensos y encenderlos Aquí. y colocarlos ahí como ofrenda, y todo lo venden ahí a los lados. Ok. Y este es en Shanghai, es el Buda de Jade, el templo del Buda de Jade. Es muy famoso este templo. Sí, y ahí sí cobran la entrada. ¿Es grande este templo? No, es pequeño más o menos, también está en el centro de Shanghai, o muy céntrico, y no dejan tomarle fotos al Buda de Jade, el Buda que aparece ahí acostado, después de esa foto. Ahí estaban ahí unos monjes haciendo un ritual, no sé qué estaban haciendo. Ajá. El otro, ese no es el Buda de Jade, ese es otro. El otro es un poco más chico. Y según dicen que es la imagen de Buda cuando se murió, cuando se dejó este mundo y Pasó al Paranirvana, pero se no dejan fue. tomarle foto. Ahí sí, pero el Buda de Jade no, y dentro de cada lugar donde hay Budas, atrás hay muchas figuritas de Budas pequeñas. Y también dicen y ahí lo relacionan todo con que es para la suerte y para la fortuna y para el buen futuro y para lo que uno tenga una buena vida. Entonces hay que hacerle reverencias y hay que hacerle ofrendas a los Budas. Entonces aquí vendían un aceitito, porque tiene que tener un fuego que no se va a apagar nunca. Pero el aceitito para echárselo lo tienes que comprar ahí y ponérselo. Y te venden así la botellita
para que se le eches ahí a Para que la siga lámpara de encendido. aceite. Y si quieres poner que tu fortuna sea mejor, puedes comprar un budita de los de la orilla para que le pongan tu nombre, como las calabritas aquí en México, se me figuró. Que le pongan ahí tu nombre y ya con tu petición. Y entre más cerca del Buda, pues es más caro. Ok, ¿y si le pusiste ese aceite? Ah, no, ¿O no, no? no, no. Algunos inciensos sí, pero ahí no. Y estos en Hong Kong es el templo de la Buda femenina. Ok, ¿y sabes su nombre o no? Es Yuan Ling, Buda femenina Yuan Ling en Hong Kong. Pero aquí está Buda, está Lao Tse, está Confucio, está, creo que hasta Zaratustra. Porque es así como un parquecito ahí enfrente del mar. Y se supone que es el Buda de los pescadores. Y todos esos templos no son museos, son templos de verdad. La gente va y ora, la gente va y está haciendo ahí la reverencia, está haciendo todo el tiempo de su ministerio, pues ahí lo están cumpliendo. Y están en el centro de las ciudades. Ujú, y se puede meditar ahí. Pues ahí sí, cada quien, pero sí están en el centro todas y tienen gente a todas horas. Las 24 horas, ¿no? Me dices, Sí, sí, está porque bien. no cierran, son 24 horas y 24 horas compras la suerte, compras tu llavero, compras tu incienso, compras tus como antorchitas y las vas y las pones. Pero sí son muy devotas, la gente es muy devota, pero en cuestión no sé si de veras conozcan el alma o la historia, o solamente se quedan con la parte de que es para la buena suerte, para que tengan buena fortuna. Aquí está Confucio, ¿no? De la Sí. otra figura. Y atrás está Buda y hay un estanque con tortugas, o sea, tienen muchas figuras, pues, o de la historia, pero todo viene igual de la India. El Tíbet no existe. ¿Y esa tortuga tenían una explicación? Pues sí, pero estaban en chino. Entonces, Ah, ok. Es que y los guías solamente decían, es para la suerte, para la suerte, es para la suerte. Y aquí y haz una reverencia para la suerte y vete allá para la suerte. Y si te subes por ese puente vas a tener suerte. Y si pones un incienso y pides algo, te lo va a conceder, o sea, te va a conceder deseos. O sea, cosas así como muy mundanas. ok, esa Incluso tortuga, una guía de la explicación de la suástica dijo que Hitler era budista. ok. Este, esa tortuga tiene que ver porque en la leyenda cuenta que salió de un río y que tenía en el caparazón dibujados los hexagramas del I Ching, que si quieren un día les platico la próxima, les muestro cómo traía dibujados los hexagramas, que es uno de los libros más famosos bueno, de China y más antiguos de la China y del mundo. Y en Están muy Japón, bonitas las fotos. Ok, pues esta es una probadita nada más. sí, en Japón los templos son sintoístas. También están los templos budistas, pero no dejan entrar a donde están los budas. Se ve nada más de afuera, como el pabellón dorado de Kioto. Y en los templos sintoístas no hay imágenes, es como un cuadrilátero de box, se me figuró. Es así como igual una pagoda, un edificio, y en medio hay un cuadro rojo así como cuadrilátero. Y ahí es donde hacen sus servicios. Y bueno, se sientan a mitad frente a la pared, ¿no? En una pared en blanco. Pues es como un cuadro. Es un cuadro y ya a las orillas está Buda, está Confucio, están ya todos los demás, por decirlo así de alguna forma. Pero el principal es un cuadro vacío. Ok, ok, pues muchas gracias. Sí, Muy sí. bonitas fotos. Y bueno, siempre es bonito ver otra cultura, otro país, de qué manera trabajan su espiritualidad otros pueblos. Un dato interesante es que en Corea el 70% de la población es católica, en Corea del Sur. 70%.
son católicos y los demás son ateos y ya los que quedan son budistas o de otro, pero Sí, ok. la religión más grande en Corea es el católico, son católicos. Pues muchas gracias por esta primera probadita. Y bueno, vamos a dejarlas para las otras, para la siguiente sesión. Sí, con gusto. Ok, pues muchas gracias. Vamos a empezar acá porque para que nos dé tiempo de ver la tercera escuela filosófica budista de los Chitamatras. Hoy, hoy que es viernes 13 de diciembre, y hoy decían que era doble 13 porque también es día lunar 13. Y se supone que es un día que para los que les gusta la numerología, como que no es de muy buena suerte. Aquí, bueno. Entonces, vamos a ver aquí en el curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo del espíritu. ¿Qué dicen sobre el yo? La tercera escuela filosófica budista de los Chitamatras. Vamos a conectar un minuto en silencio con nuestra motivación. Si pueden conectar con la motivación de la bodichita, sería muy bueno, que es el deseo de alcanzar nuestro máximo desarrollo espiritual, no solo para beneficio nuestro, sino para beneficio de todos los seres. Empezamos. Ok. Y vamos a hacer la solicitud de enseñanzas. La vamos a decir 2 veces en tibetano y 2 veces en español. Dice, Semche Namchi Sampadan lo Jiche Dragjita, Guarche Chuntun Montempa, Jicho Jikor lo Corduso. Semche Namchi Sampadan lo Jiche Dragjita, Guarche Chuntun Montempa, Jicho Jikor lo Corduso. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencias de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y vamos a leer el Sutra del Corazón de la Sabiduría, el Prajnaparamita Hridaya Sutra, en la versión de Edward Conce. Dice, Om, homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos, y así se liberó del sufrimiento. Aquí, oh Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma, la forma no difiere del vacío. El vacío no difiere de la forma, lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, no son producidos o aniquilados, ni impuros, ni inmaculados, ni incompletos, ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua.
Voy a ponerla, perdón, no sé qué pasó. Pongo la presentación otra vez. A ver. Ok. ¿Ya se ve? Sí, gracias, Yuri. Ok. Bueno, lo leo otra vez. El Sutra del Corazón de la Sabiduría, Prajnaparamita Hridaya Sutra, en la versión de Edward Conce. Om, homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría, miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos, y así se liberó del sufrimiento. Aquí, oh Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma, la forma no difiere del vacío. El vacío no difiere de la forma, lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, no son producidos o aniquilados, ni impuros ni inmaculados, ni incompletos ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella, ni hay todo lo que procede de la ignorancia, ni vejez ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logros, ni falta de ellos. Así, Shariputra, el Bodhisattva, libre del apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los Budas del pasado, del presente y del futuro se despiertan a la suprema y perfecta iluminación, apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el gran mantra, el mantra de gran sabiduría, el mantra más elevado que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible de Prajnaparamita. Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. Así termina el corazón de la perfección de la sabiduría. Y vamos a recitar 21 mantras de el mantra de Prajnaparamita o el mantra del Sutra del Corazón de la Sabiduría. Tayatam Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. 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 Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. Ok. Ok, entonces vamos a empezar ¿Qué vimos la sesión pasada y qué vamos a ver hoy? La sesión pasada vimos qué piensa sobre el yo, la segunda escuela filosófica budista, la de los sutránticas o sautántricas. Vimos que para ellos todo es una imagen mental, pero aún así creen que existe el átomo y los instantes mentales. Hoy vamos a ver qué piensa sobre el yo, la tercera escuela filosófica budista, la de los Chitamatras, para los cuales todo es mente. Y vamos a seguir con este enfoque reduccionista, donde nada más estamos viendo qué piensan sobre el yo. Luego, si hay más tiempo después, podemos abundar en los otros aspectos de su filosofía. Entonces, agárrense bien, porque así se nos van a empezar a mover algunos paradigmas. ¿Cuál es la visión del yo de los Chitamatras? Primero veamos qué significa Citamatra o Chitamatra. Chitamatra viene de chita, mente, en sánscrito, y de matra, solo.
Entonces se traduce como solo mente o todo es solo mente, ¿sí? El solamente sería y por eso se le conoce como la escuela de solamente. Hay dos subescuelas Chittamatra, la escuela de solamente. Uno, la escuela Chittamatra siguiendo el razonamiento, que afirma que la conciencia mental es la persona. Es decir, que nosotros somos nuestra conciencia. Y dos, la escuela Chittamatra siguiendo las escrituras, que afirma que la persona es una conciencia mental sutil y neutra. Es decir, sostienen que la base mental de todo es la persona. El alaya vijnana en sánscrito o kunshi nampar shepa en tibetano. Para entender esto requerimos conocer que ellos dividen a la mente en 8 conciencias. Ahora, ¿por qué los chittamatras hablan de 8 conciencias? Generalmente en el budismo se habla de solo 6 conciencias. Las 5 conciencias sensoriales del cuerpo y la 6ª conciencia de la mente. Es decir, tenemos la conciencia táctil, la conciencia gustativa, la conciencia olfativa, la conciencia auditiva, la conciencia visual, asociadas a los 5 sentidos. Y tenemos la 6ª conciencia mental. Pero los chittamatras agregaron 2 conciencias más. La 7ª, que es la autoconciencia, y la 8ª, que es la conciencia base de todo. Entonces, ¿de qué se trata estas conciencias? Ellos dicen, en la 7ª conciencia se encuentra el yo, ¿sí? Esta noción que tenemos del yo. Y la 8ª conciencia, o base de todo, es lo que se conoce como la conciencia sustrato, o la conciencia almacén, o el alaya vinaya. Esta conciencia almacén es esta conciencia mental sutil y neutra, ¿sí? Y es lo que pasaría de vida en vida. Pero antes de explicarles esto, o sea, quiero que entendamos el concepto de alaya vinaya, o alaya vijnana, ¿no? Y para entenderlo, a mí me sirvió mucho esta imagen de compararlo con el Himalaya, porque están usando las mismas raíces, Himalaya y alaya y viñana. Entonces, Himalaya se compone de la raíz im, que significa nieve, y alaya, que significa depósito o almacén. Entonces, aquí estarían hablando como de un almacén de nieve, ¿no? Estas cordilleras famosas de las montañas nevadas que están al norte de la India, ¿no? Y que separan, bueno, a lo que es la India con el Tíbet, o separan actualmente a Nepal con el Tíbet, ¿no? Y también Bután. Entonces, alaya viene siendo depósito, pero en este caso los vijnana son vásanas. ¿Y qué son los vásanas? Para ellos son ondas de energía que deja el karma, ¿sí? Que en realidad sería más bien el vipaka, porque el karma es cuando hacemos la acción,
¿no? Lo habíamos explicado acá, que nosotros tenemos aquí en el presente, en este momento presente, si ponemos aquí una línea de tiempo que normalmente viene del pasado. No necesariamente el tiempo es lineal, pero bueno, es una manera reduccionista, ¿no? De hacerlo, futuro. Y el presente viene siendo este instante, pero aquí, en este momento, el aquí y el ahora. Aquí en el presente es donde nosotros tenemos una intención y a esta intención le sumamos una acción. Entonces, cuando nosotros tenemos una intención más una acción, es cuando se produce el karma. Si no hay uno de los dos, no hay karma, ¿no? Entonces, esto es igual a karma, ¿no? Esto es igual a karma. Entonces, el karma se fabrica o se produce o se genera en el presente cuando se suma una karma con una intención, pero lo que nosotros llamamos normalmente es mi karma, es el vipaka, ¿sí? Que es lo que va a pasar aquí en el futuro. Y el vipaka, pues es el resultado, es la consecuencia, ¿sí? De ese karma. Pero pues nadie conoce, de hecho el Buda por eso decía, no, está permitido que le digas al vipaka karma, porque pues, si hablamos de vipaka nadie sabe qué estamos hablando, ¿no? Entonces el karma es como la semilla, ¿no? Esta sería, lo podemos ver así como esta es la semilla que se siembra y el vipaka es el fruto. Entonces, esta es la semilla que sembramos y el vipaka es el fruto que se cosecha. Pero si ustedes dicen, no, es que estoy sufriendo mi vipaka, nadie va a saber de qué están hablando. Entonces, si dices, estoy sufriendo mi karma, todo mundo entiende, ¿no? ¿Sí? Entonces dice el Buda, está bien, no importa que le digas al vipaka karma, está correcto. El otro parece una explicación un poco técnica. Entonces, este vipaka son estos, o sea, aquí se quedan como esas ondas de energía, que se vuelve un hábito. Un hábito. Por ejemplo, si yo digo mentira, pues se vuelve un hábito y entonces cada que tengo oportunidad vuelvo a mentir y a mentir, a mentir. A eso se refiere estas ondas de energía vijnana o vasanas, que es como la energía que está dentro de la semilla. Ahí es como cuando tienes una semilla, si no está quemada, está viva, ¿no? Es como si estuviera ahí. Puede estar guardada en un frasco meses o años, pero tiene esa energía ahí. Y si la pones en una tierra húmeda, ¡pum! Entonces, germina, ¿no? Entonces, el karma o las consecuencias o frutos que van a surgir cuando estén las condiciones propicias. Y entonces, ¿dónde están guardadas estas ondas? En el alaya vinaya, que es el depósito de vasanas o el almacén del karma. E igual, así como una semilla, pues son invisibles, no ves, tú puedes abrir una semilla y no ves ahí la vida, ¿no? Igual pasa con estas semillas, son invisibles, pero están guardadas aquí en
en esta octava conciencia, la base de todo. ¿Sí? Ahí está en esas ondas. Y para comprenderlo un poquito más, quise compartirles esta lectura, que fue una de las lecturas que me ayudó más a entender a mí lo que era la meditación y el porqué de meditar. Cuando todavía no me convencía yo de si meditaba o no meditaba. Es una lectura de La alegría de la meditación de Justin Stone, en inglés The Joy of Meditation. ¿Cómo y por qué funciona la meditación? Y nada más es un pedacito del capítulo 8. Dice, el Lankavatara Sutra habla sobre la bodega en que se guardan estos vasanas, el alaya vijnana, o receptáculo de la conciencia, en donde alaya es el receptáculo, al igual que en Himalaya, o receptáculo de nieve, y vijnana hace referencia a la conciencia. No significa que ambos sean nuestros vasanas. En realidad somos productos de ellos. Esto lo vamos a explicar con más detalle. Va a ser muy interesante. Esta es la razón de la reencarnación, la transmigración, etc. ¿Qué es lo que se transfiere de un cuerpo a otro, una vida tras otra, según las enseñanzas de los hombres sabios de Oriente? La ciencia nos ha demostrado que cada acción tiene una reacción. De modo similar, la emisión de energía debe producir un resultado. Así que el hábito energía o vasana continúa una y otra vez hasta producir un efecto. El verdadero yogi u hombre espiritual debe volver atrás y borrar los vasanas ubicados en la naturaleza de la causa, el pensamiento resultado del pensamiento. Al eliminar la causa no habrá ningún efecto. Al destruir o borrar el vasana, la acción habitual habrá desaparecido. Esto constituye la verdadera yoga. El vasana puede ser borrado de distintas maneras. Una de ellas es construir un vasana todavía más fuerte para enfrentarlo, concentrándose en el opuesto directo del primero. Como decimos, un clavo saca otro clavo. Dado que somos habitualmente impacientes, debemos luchar valientemente con nuestros pensamientos y acciones cargados de extrema paciencia. Para superar una tendencia mala o destructiva, debemos elaborar hábitos constructivos o buenos. Un fumador crónico debe hipnotizarse a sí mismo creando nuevos vasanas con un concepto para dejar de fumar. Debe grabar en su mente las consecuencias negativas del tabaco y construir una antipatía, una forma de hábito energía para contrarrestar nuestro patrón de hábito original. Y funciona. El vasana más poderoso acabará dominando al otro. No obstante, esto no es suficiente para el verdadero buscador, quien aún está en cautiverio. Ahora está confinado al vasana bueno en lugar del vasana malo. La meditación constituye un mejor camino. Cuando la mente está limpia de pensamientos, cuando experimentamos la conciencia pura, aquí estamos hablando cuando estamos ya en estado mental 3, y de ahí para arriba, descansamos solo en nosotros mismos, sin la sombra de los juicios, deseos, etc., para construir nuevos hábitos, energías. De manera similar, en un estado de conciencia sin elección, en que no ocurre clasificación alguna, no hay reacciones que se experimenten en forma de deseos. La mente yace en su inmaculada pureza. Solamente brilla el poder del ser, la fuente de nuestro pensamiento. Dicha experiencia es muy parecida a la recarga de baterías, sin disipación alguna de la nueva energía. Entonces, ¿cómo funciona esto? Según los chitamatras, pues son estos vasanas, estas ondas energías, las que pasan de una vida pasada. Habíamos hecho esta analogía de el frasco es mi cuerpo y la tapa es mi mente. Entonces, cuando muero, sale mi conciencia y entra en un nuevo cuerpo, ¿sí? Distinto, y en la actualidad presente, y luego cuando muera otra vez y a la vida futura voy para allá, ¿no? Entonces, para ellos, el yo viene siendo esa conciencia, la octava conciencia, la laya vinaya,
y estos vasanas. Quizás aquí habría que poner quizás no lo puse así, pero habría que poner quizás el almacén. Entonces está el almacén, que es el Alaya Vinaya, que es el Alaya Vijnana, y los vasanas que están ahí en ese almacén, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa digamos, como de una vida a otra, te llevas tu almacén junto con sus vasanas o hábitos, energías, ¿sí? Entonces, vasana es hábito, energía, y aquí, déjenles comento, aquí hay los samskara, que en trocito de texto que seleccioné no explica, pero también lo explica Justin Stone. El samskara es cuando vamos a pensar que ya eliminaste todos los vasanas y ya está vacío el almacén, pero todavía queda el olor ahí en ese almacén de los vasanas. Es como cuando tienes un frasco de perfume y ya se acabó, ya no hay ni una gotita de perfume, nada, nada, pero sigue oliendo a perfume. Ese olor a perfume son los samskara. Y esto es más difícil de eliminar de nuestra mente, el samskara, que los vasanas. Digamos, los vasanas es como la parte burda y el samskara es la parte fina, ¿no? Entonces, para iluminarnos, pues tenemos que soltar el yo y soltar estos hábitos, energía y soltar la duda, ¿no? Son como los 3 requisitos para alcanzar la liberación. Entonces, ¿cómo funcionan estos vasanas? ¿Cómo se crean? Tenemos la ignorancia y por ignorancia viene esta tríada que es el apego, la indiferencia, la aversión, ¿sí? Que algunos en Occidente le llaman la señal de Herodes, ¿no? O sea, quiero y no sé si quiero o no quiero, ¿no? O sea, o vive, muere y no sé, ¿no? Entonces, por estos apegos, aversiones, surge la intención, la intención de esto lo rechazo, esto lo quiero, y hacemos la acción, y entonces esto genera un karma, y este karma va generando hábitos a energías, estos vasanas, ¿sí? Aquí también, quizás una manera de verlo acá, aquí tenemos pues, todas una serie de emociones perturbadas, ¿no? Que surgen en nuestra mente. Y entonces estos son los que se conocen como los velos mentales. El velo de la ignorancia, el velo de las emociones, el velo del karma y el velo de estos vasanas, ¿no? Que sería lo que tendríamos que purificar. Pero aquí en la lectura, si se acuerdan, decía que no es que nosotros seamos dueños de nuestros vasanas, sino más bien que nosotros surgimos de estos vasanas, ¿sí? Entonces, no es que, como decimos generalmente, es mi karma, es mi karma. No, dice, no es así. Más bien nosotros salimos de estas vasijitas, somos producidos por esas vasijas. Y aquí nuestra mente diría, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que salimos de esas vasijas? ¿Sí? Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, ¿cómo es que surgimos de las formaciones kármicas? De esas vasijas que son esas formaciones kármicas o esos vasanas o esas ondas energías, ¿sí? Para entenderlo nos vamos a basar en la rueda de la vida, que es esta, ¿no? Y bueno, hemos platicado mucho del triple veneno, del karma
blanco, el karma negro, los 6 reinos, de llama, del Buda y de la liberación o iluminación. Y hemos hablado poco de los 12 nidanas. Entonces vamos a hablar un poquito de estos 12 nidanas, que son estos, ¿no? ¿Sí? Y son como un reloj de 12 horas. ¿Sí? Empiezan igual, ¿no? Que los relojes acá. Pero cada hora es distinta. Aquí tenemos un cieguito. Aquí tenemos el alfarero que está haciendo esas vasijas precisamente. Aquí tenemos un mono que está saltando de rama en rama. Aquí tenemos una barca con un remero y hay 2 pasajeros. A veces ponen 4, que ahorita les pongo qué significa. Luego tenemos una casa, unos amantes, una flecha en el ojo, un borracho, un mono, nada más que este es distinto al otro mono, porque este mono está saltando de rama en rama, que es nuestra mente de mono, nuestra mente dispersa, y aquí el mono se está comiendo la fruta. Esto significa más bien el apego. Una embarazada, aquí da luz, y aquí tenemos un viejo que está cargando su propio cadáver para llevarlo a enterrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan esas figuras? Es el ciego, es la ignorancia, el alfarero, las vasijas son las formaciones kármicas de las cuales surgimos, porque de ahí surge la conciencia y de ahí surge Nama y Rupa, la mente y la forma, la mente y el cuerpo. Luego de ahí surgen los sentidos, de ahí se da el contacto, porque hay contacto hay una sensación, como hay sensación hay sed, deseo, como hay sed, deseo hay apego, como hay apego hay devenir, como hay devenir surge el nacimiento y como hay nacimiento se da la vejez y la muerte. Y vuelta otra vez a empezar, ¿no? Esto a mí me gusta, yo me lo aprendí así, ¿no? En una mano, o sea, pones las primeras 5, que es la ignorancia. Por la ignorancia hay formaciones kármicas, ahí surge la conciencia, Nama y Rupa, y los sentidos, ¿no? En esta primera mano izquierda. Y como hay sentidos, entonces se activa la siguiente mano, que son el contacto, la sensación, sed, deseo, el apego, el devenir, ¿sí? Y pues ya lo demás se da en automático, pero esto ya es en otra vida, el nacimiento, la vejez y la muerte. Pero ¿cómo que primero es la ignorancia y de ahí salen las vasijas y de ahí la conciencia? Yo esto me lo preguntaba y yo decía, wow, como que no lo entiendo o no me checa, ¿sí? Esto va a ser divertido. En mi ignorancia y mi soberbia, yo pensaba que el Buda se había equivocado. Yo era el burro de Shrek aquí. Este burrito, sigo siendo este burrito. Ahí para que vean la foto, si no lo conocen. Pensaba que primero teníamos una mente y un cuerpo, y de ahí surge la conciencia. De hecho, así se piensa en la ciencia en Occidente, que primero hubo el Big Bang y de ahí surgieron los organismos unicelulares, luego los multicelulares y luego los peces y luego de ahí fue evolucionando hasta llegar hasta los changos y luego evoluciona al ser humano y luego el ser humano surge la conciencia, ¿no? Entonces yo decía, yo así lo veía, quizás porque así me lo enseñaron. Y entonces yo decía, aquí el Buda lo puso al revés. Que de esta conciencia surge la ignorancia o la sabiduría. Si la gente ha estudiado o no ha estudiado, si es lista o no es lista. Es decir, que la ignorancia no podía ser el eslabón 1, como venía aquí en el reloj. ¿Y por qué?
¿Por qué? ¿Ya te diste cuenta que en la rueda de la vida hay 2 ignorancias? Y esta fue una pregunta que yo decía, bueno, una ignorancia está en el centro de la rueda, que es el cerdito, que a veces lo ponen también como, ay, ¿cómo se llaman estos? Se me fue el nombre. Bueno, es otra especie de cerdito, más salvaje, más silvestre. Esta ignorancia mueve toda la rueda, porque de esta ignorancia, si ven, de la boca de esta ignorancia surge el apego, y de la boca del gallo surge la víbora que le está mordiendo la cola al cerdito, ¿sí? Y esto mueve toda la rueda, ¿sí? Pero hay otra ignorancia que es el eslabón número 1 de los 2 eslabones o nidanas. Entonces, aquí, si lo vemos así, tenemos aquí una ignorancia que es este cerdito. Y tenemos otra ignorancia acá arriba. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué 2 ignorancias en la misma rueda? Y es parte de la clave, ¿no? ¿Son la misma ignorancia? No. Una es la ignorancia que traemos de fábrica, de nacimiento, y la otra es la ignorancia que se genera instante a instante cuando malentendemos o malinterpretamos la realidad. En este mismo instante se está generando ignorancia en mi mente cuando tengo esta mente dualista, cuando quedo atrapado en mis conceptos o en mi mente discursiva, cuando soy engañado por mis sentidos o por las apariencias o mi percepción del yo, ¿sí? Cuando me siento separado a los demás, digo yo y los otros, yo y el mundo, ¿sí? Lo bueno, lo malo, ¿sí? Esta mente dualista, ahí está surgiendo esta ignorancia, ¿sí? Esta es la ignorancia que está en el centro de la rueda y que mueve a toda la rueda, ¿sí? De esta ignorancia nos liberamos cuando tenemos una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo. Y cuando nos hemos deshecho de estos hábitos, energía, de estos vasanas, la otra ignorancia, la que es el eslabón número 1 de los 12 nidanas, esta es la ignorancia que viene de fábrica, viene de nacimiento, es la ignorancia que tenemos al renacer como humanos. Veamos cómo nos las explica el Buda Samantabhadra o Kuntusampo, el Buda primordial, en su plegaria que se recita cuando hay terremotos. Dice, la ignorancia innata en cada acto cognitivo es una percepción ignorante y dualista, y distraída, perdón. La ignorancia discriminatoria es apego dualista al yo y a los otros. La ignorancia innata y la ignorancia discriminatoria son la base del engaño en todos los seres. A través de mi aspiración, la de un Buda, que todos los seres en la existencia cíclica se liberen del oscuro estupor de la confusión y obtengan la realización de la naturaleza de Rigpa, que está libre de cualquier apego dualista, ¿sí? Rigpa es la naturaleza búdica o la conciencia más elevada. Entonces aquí nos lo está explicando el Buda Samantabhadra o Kuntusampo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Antes de contestarles, déjenme compartirles algo que va a mover todos tus paradigmas. ¿Qué ocurre en un tazón lleno de agua? Para los pretas es pus, para los humanos es agua y para los devas es néctar. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que 3 seres vean distinto
es el contenido de este tazón, ¿sí? Uno pensaría que siempre se dice que hay un mundo allá afuera y que este mundo afuera es igual para todos. Pero lo que nos dicen aquí los maestros es que no. O sea, nosotros percibimos el mundo de acuerdo a nuestra conciencia, nuestra mente, ¿sí? Entonces, dice Nayarjuna en la carta a un amigo, para los pretas, la luna de verano. Hola Javier, buenas noches, bienvenido. Dice Nayarjuna en la carta de un amigo, para los pretas la luna de verano les parece demasiado calurosa y en el invierno el sol es demasiado frío para ellos. Cuando ellos desean fruta, ven a los huertos de frutales sin frutos y cuando se acercan a los ríos los ven secos. ¿Ya nos quedó claro la segunda ignorancia? Si yo nací humano, veo todo como humano. Tengo conciencia de humano y tengo ignorancia de humano. Si hubiera renacido perro, o preta, o naraka, o deva, entonces vería las cosas diferentes. Es decir, que ya vengo con mi ignorancia puesta de fábrica o de nacimiento, y entonces empiezan a generar las vasijas de karma, estas ondas de energía hábito. Y de ahí surge la conciencia, mi mente de mono, y de ahí surge mi mente y mi cuerpo, Namu y Rupa. Y entonces surgen los sentidos y luego el contacto y de ahí todo lo demás. Es decir, primero es la ignorancia, pero esta es la ignorancia que viene de otras vidas, porque hemos tenido infinitas vidas. Entonces, por esa ignorancia yo ya renací, a lo mejor renazco como perro. Entonces, si renazco como perro, empiezo a generar vasijas de perro. Y tengo conciencia de perro y tengo cuerpo y mente de perro. Si nazco y tengo sentidos de perro, un perro oye cosas que yo no oigo, ¿sí? Si yo nazco deva, entonces tengo una ignorancia de deva, tengo formaciones kármicas de deva, tengo conciencia de deva, tengo un cuerpo y una mente de deva y tengo sentidos de un deva, ¿sí? Los devas son mucho más luminosos que los seres humanos. Igual, si nazco preta, entonces tengo una ignorancia de preta, tengo formaciones kármicas de preta, conciencia de preta, y me surge una mente y un cuerpo de preta, y tengo sentidos de preta, y por eso cuando veo la luna en el verano me parece demasiado calurosa, y cuando voy a un río que está lleno de agua lo veo seco, porque tengo sentidos de preta, ¿sí? Entonces, ¿quién tenía la razón? ¿Yo que soy un burro ignorante o soberbio como el burro de Shrek? ¿O la razón la tenía y la tiene el Buda? ¿Sí? Entonces, quizás por eso cuando Ananda, el asistente y primo del Buda, decía que la rueda de la vida era muy fácil de entender y que él ya la había entendido, pero que aún no había logrado la liberación, sino que fue incluso el último de sus discípulos en lograrla, el Buda le decía, ten cuidado, Ananda, la rueda de la vida es muy profunda y si ya lo hubieras entendido ya te habrías liberado. Y yo, como el burrito de Shrek, aún no me he liberado, ¿sí? De ahí, aunque gracias al Dharma pues, le he bajado 2 rayitas a mi soberbia y a mi ignorancia, ¿sí? Pero, el Buda decía, cuestionen todo lo que yo digo, analícenlo, vayan a fondo, no lo acepten porque sí. Pero eso a veces nos lleva a inventar nuestras propias teorías o nuestras propias explicaciones. Y la mayoría del mundo científico piensa como yo pensaba, que esto es al revés, que el 4 sería el 1, ¿sí? Y luego de ahí surge la conciencia y surgen los sentidos y entonces surge la ignorancia, o sea, que es al revés como está diciendo el Buda. Por eso el Buda se negaba a enseñar, ¿sí se acuerdan?
que él decía, no lo van a entender, es demasiado complejo, demasiado sofisticado. Este es un regalo de Reyes, entender los 12 nidanas en su profundidad y meditar en ello nos puede llevar a la liberación, porque nos dice cuáles son las puertas de salida, que es la 1 y la 8. ¿No? Por aquí es por donde puedo salir. Pero la 1 es mucho más difícil y se requieren varias vidas para poder salir por esta puerta de la ignorancia. En cambio, en una vida sí podemos salir por la puerta de 8, si nos logramos liberar del deseo, ¿sí? Pero estamos atrapados en la ley de la inercia, en esos hábitos, energía, ¿sí? Que nos llevan a caer, a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Entonces, en conclusión, el agua existe como agua allá afuera, independientemente de la mente que la percibe, o cada quien percibe el contenido de ese tazón de acuerdo a su karma, a sus vasanas o hábitos, energía, que ya trae de fábrica o de nacimiento. Yo percibo la realidad del mundo, la vida como es, o yo lo percibo con mi mente de humano. Pero si estuviera aquí un deva, estaría viendo cosas que yo no veo, o como un perro que puede oír sonidos que yo no oigo, ¿sí? Cuando era, bueno, que tendría yo creo que 18 años, algo así, o 19. Tenía un roomie, compartía una casa con un amigo. Y él decía que, o sea, 15 minutos antes de que yo llegara, ya sabía que yo iba a llegar, porque yo venía en coche, no caminando, porque tenía una gatita que bajaba, se ponía en la puerta, ¿sí?, de la casa. Entonces, la pregunta era, ¿cómo era posible que la gatita, si yo estaba a kilómetros de distancia, ella ya supiera que yo ya estaba acercándome, ¿no? Entonces, por eso nunca cachaba a mi amigo haciendo maldades, porque ya se preparaba para, ya cuando llegaba ya estaba toda la casa en orden y todo así, gracias a que la gatita le avisaba que ya estaba yo llegando. Entonces la pregunta aquí es, ¿yo soy un practicante espiritual aquí, que está imaginando que soy un Buda? ¿O en realidad soy un Buda que está en este momento jugando a que soy humano? Quizás después no sé si la palabra correcta sea jugar, ¿no? Déjenla, voy a poner entre comillas, pero lo dice Lama Tony Karam de Casa Tíbet. Dice, son budas, pero insisten en comportarse como seres humanos, ¿no? Y son por esos vasanas que nos hacen. Entonces, quizás después de meditar y reflexionar sobre lo anterior, le demos un significado distinto a la siguiente frase, que no es un budista, es un jesuita, Pierre Teilhard o Teilhard de Chardin. No eres una criatura humana en una aventura espiritual, sino eres una criatura espiritual en una aventura humana. Y es curioso porque los jesuitas, que yo sepa, no creen en el renacimiento o en la reencarnación. Y bueno, esto implica lo que él está diciendo, que yo he pasado de vida en vida, pues soy una criatura espiritual que va tomando distintas envolturas, distintos frascos, distintos envases, ¿no? Y ahorita tengo un envase de humano y por eso veo todo como humano. Entonces, todo es mente, como dicen los chitamatras. Yo soy solo mente. Y vamos a dejarlo aquí, porque vamos a meditar un poquito en esto, que a veces consideramos que hay un mundo ahí sólido afuera, que, como decía Inkra Mantaki, una filósofa, escritora, que vino creo que era siria, que vino a residir a México,
y entró un momento en un estado de coma. Y creo, no sé cuánto tiempo duró, pero varios días, no sé si 3 días o 1 semana o 10 días, no sé cuántos. Y, pues, se desconectó del mundo, pero luego regresó. Y cuando regresó dijo: "Ah, caray". Me di cuenta que todo seguía igual, que lo único que había era que yo ya no estaba aquí, ¿no? Y entonces parece ser eso, ¿no? Que hay ese mundo afuera y que si yo no estoy, el mundo sigue, ¿no? Por ejemplo, Gregorio, ¿no? Que se fue de México a China y entonces, bueno, pero México ahí sigue, sigue funcionando y claro, regresa y ve casi todo igual, aunque ahora me decía que le costó más trabajo adaptarse que cuando fue a la India, pero dicen que cuando uno muere, sí, es como que continúa 1 semana o 2 semanas este mundo, más o menos igual como lo conocemos, pero luego desaparece para nosotros y entramos a otra dimensión, a otra realidad distinta al bardo. Y luego renacemos, no sé, en otro mundo, en otro como otro ser distinto, o en otro reino, ¿no? A lo mejor como Naraka y digo: "¿Qué es esto?", ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos por un momento a poner la espalda recta, hacemos una inhalación profunda, una exhalación como un suspiro, y vamos a ver, o sea, ¿qué creo yo? ¿Que hay un mundo allá afuera? Con sus montañas, sus bosques, sus ríos, un planeta, un sol, una luna, y que todo no tiene nada que ver conmigo, que yo estoy separado de todo ello, o ese mundo, como dirían los chitamatras, es solo mente. Y no es que yo esté fabricando con mi mente arbolitos, o lunas, soles, o montañas, o mares. No, a lo que se refiere es que todo eso que existe afuera solamente empieza a existir para mí en el momento que entra en contacto con mi mente, en el momento que mi mente lo percibe. Si mi mente no lo percibe, es como que no existiera. Entonces, por ejemplo, si yo trueno aquí los dedos, hago un chasquido, este chasquido, pues quizás existió para mí y existió para ustedes que están aquí o los que están viendo este video, pero en China, ¿saben que existió ese chasquido? En Rusia, ¿saben que existió ese chasquido? En la India, ¿saben que existió ese chasquido? Y a la mejor si yo voy y les platico, o ustedes le platican, la gente a lo mejor lo pondrá en duda. ¿Será cierto que hubo ese chasquido o no será cierto? ¿Dónde ocurrió? ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió? ¿Sí? Entonces, nosotros lo captamos con nuestros sentidos y entonces, podemos decir, no lo estamos inventando. El chasquido ocurrió porque yo lo oí, yo lo vi, ¿sí? Yo estuve ahí, a mí nadie me cuenta, ¿sí? Pero todos los que no estuvieron aquí, pues, para ellos esa realidad no existió, y a lo mejor solamente existe si se la platicas como: "Ah, okey, creo en ti, creo en tu palabra". Pero a esto se refiere a que la realidad solamente existe para nosotros cuando entra por las 5 puertas de nuestros sentidos corporales y por el sexto sentido de nuestra mente. Si no entra por acá, es como que no existiera esa realidad. A eso se refiere los chitamatras. Y ellos dicen: "Okey, ¿y qué soy yo?". Ah, pues es tu conciencia de ti mismo y tus hábitos, energía, tus vásanas que has generado desde los tiempos sin principio y que estás atrapado en esos hábitos y que puedes
decía Justin Stone, generar un hábito más fuerte, un hábito bueno para contrarrestar el hábito malo. Pero aún así, antes estabas atrapado en los hábitos malos y ahora estás atrapado en los hábitos buenos. Y dice, es mucho más mejor para liberarte, conectar con tu naturaleza búdica, con la naturaleza de tu mente. Él no lo llama así, pero es lo que llaman Open Awareness o conciencia abierta, o nosotros le llamamos para fines didácticos estado mental 3. Porque ahí, ¿qué pasa ahí? En ese momento dejas de estar atrapado en los pensamientos. No es que los tengas que borrar los pensamientos, no es que tengas que tener una mente en blanco. Los pensamientos no son el problema. Lo que es el problema es que te vincules a esos pensamientos y que empieces a saltar de un pensamiento a otro. Pero si esos pensamientos no los engordas, no les das juego, no bordas sobre de ellos, si solo los contemplas como mente, como nubes que pasan por tu mente, dejan de alimentar al ego, dejan de alimentar al yo. Y si no alimentas al yo, pues se va a morir, ¿verdad? Pero tenemos el hábito de energía de engancharnos en los pensamientos. Yo, de hecho, cuando empecé en este camino espiritual, yo creía que yo era mis pensamientos, que era lo más valioso de mí. Entonces, cuando me decían que lo soltara, yo decía, pues voy a desaparecer. Y no voy a desaparecer, va a desaparecer ese ego, ese yo, ese burrito ignorante, soberbio, ese burrito de Shrek es el que va a desaparecer. O nuestro caballito es el que va a desaparecer. Pero ¿qué queda? Queda tu naturaleza búdica. Y quedas liberado del sufrimiento, porque la mayor parte del sufrimiento tiene que ver con ese burrito, o ese caballito, o ese ego, o ese yo. Entonces, puedes sentir tu cuerpo, puedes sentir sensaciones en tu cuerpo, puedes tener percepciones de sonidos. Quizás es más difícil percibir las formaciones kármicas, esas ondas de energía, ese karma que está esperando el momento para germinar. Se necesita mucho entrenamiento mental para poderlo ver, pero los budas sí lo pueden ver. Y a veces se necesita también entrenamiento para poder ver nuestra conciencia. Y también se requiere más entrenamiento, como en Mahamudra, para ir más allá de la conciencia, soltar la conciencia. Porque el Buda decía, no somos los 5 skandhas. Los 5 skandhas es lo que llamamos el yo. Pero los chittamatras todavía consideran que somos la conciencia. Pero no esta conciencia burda que tenemos ahorita, sino una conciencia más sutil, más neutra, una conciencia más elevada, que sería el alaya vinaya, la conciencia sustrato, que algunos le llaman Rigpa, y algunos dicen que esa es la naturaleza búdica. Pero, ¿eso es lo que somos? Todavía nos falta ver la 9ª escuela filosófica espiritual, si contamos las no budistas y las budistas, o la 4ª escuela budista, la Prasangika Mayámica, y veamos a ver qué nos dice sobre el yo, sobre qué es lo que somos realmente. Y esto lo vamos a ver la próxima sesión. Entonces, por el momento, inhala, suelta todos los conceptos
Y contempla por un momento esto que vimos hoy. Y trata de conectar con que el yo y el mundo están vacíos, no porque el Buda lo diga, sino porque es la naturaleza del mundo y del yo. Y sin embargo, el mundo no desaparece, ni tú desapareces. Y como son vacíos, entonces un preta los interpreta o los decodifica de una manera, un deva los decodifica de otra manera, y nosotros como humanos los decodificamos de otra manera. Y quedamos atrapados en nuestra decodificación. Entonces, cuando logras soltar esos conceptos, esas palabras, esas interpretaciones, esas visiones equivocadas de la realidad, es cuando puedes alcanzar la liberación. A veces estamos demasiado atrapados en nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra posición social, nuestros títulos, nuestros roles que desempeñamos en este mundo. Y pensamos que nosotros tenemos todo eso, pero en realidad todo eso es lo que nos tiene a nosotros y nos tiene atrapados a nosotros. Yo soy aquel, yo soy Juan Camaney. Cuando en realidad somos algo mucho más que eso. Somos, como dice Tony Karam, un Buda, aunque insistimos en seguir comportándonos como seres humanos. Ok, vamos a terminar haciendo la dedicatoria del mérito. Le hacemos una postración a Shantideva, que es un bodhisattva. Y hacemos esta dedicación de los bodhisattvas por Shantideva en el Bodhisattva Charyavatara. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir. Que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si hemos desarrollado el espíritu de la bodhicitta, podemos recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. 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 Ok, muchas gracias a todos. Espero que no se les haya movido mucho el tapete con esta sesión. No. ¿Cómo te Buenas fue a ti, Dulce? noches. Pues me quedé dormida muchas veces. Ok, sé que va a quedar grabada para que la veas ahora. Ah, bueno. Ok, muchas gracias. Perdón, buenas noches, pero ya. Sí, no aguanto. recupérate de tu operación. Yo también. Gracias, Yuri. Buenas noches a todos. Buenas noches, Yuri. Salvador. Buenas Buenas noches a noches, todos. Javier. Muchas Gracias por bendiciones. compartir las fotos.
Sí, vamos a ver más, ¿no? En las siguientes sesiones. Perfecto. Muchas gracias, Yuri. Bendiciones. Gracias, Salvador. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias, igualmente. Buenas Gracias, noches a Yuri. todos. Que esté bien. Bendiciones. Gracias a ti, Perdón, Margarita. Margarita. Gracias, Gregorio, por compartir las fotos y muchas bendiciones. Bonita noche, Marilena. Muchas bendiciones. Bonita noche. Gracias por todo. Descansen. Descansen y que tengan unas bonitas fiestas decembrinas. Igual, bendiciones. Bendiciones, Yolanda. Buenas noches.